Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta unidad en la cual estamos desarrollando el sector secundario. En este apartado nos vamos a centrar principalmente en la localización industrial. A la hora de ubicar industrias, de situarlas, debemos de tener en cuenta una serie de factores que los vamos a desarrollar en este apartado, en este vídeo. En segundo lugar, hablaremos sobre los fenómenos que producen la deslocalización, es decir, el fenómeno de la deslocalización. Intentaremos explicar qué es eso, de deslocalizar una empresa. Hablaremos de las dos fases históricas de este proceso de deslocalización. Y finalmente acabaremos este apartado hablando sobre otro fenómeno, el fenómeno contrario, que es el fenómeno de la relocalización, es decir, el retorno de algunas industrias a sus países de origen. Bien, si os parece, empezamos con el primer apartado en el cual vamos a desarrollar esos factores de localización industrial. Bueno, lo primero que hay que entender aquí es que las industrias, a la hora de ubicarse en un lugar, tienen que cumplir una serie de requisitos. Es necesario que bueno, se haga un estudio para saber dónde ubicar de manera eficiente a esta empresa, ¿vale? Lo primero que hay que tener en cuenta es que las industrias deben estar localizadas en lugares muy bien comunicados, es decir, cerca de puertos o, por ejemplo, junto a las principales carreteras. Y bueno, esto se hace básicamente para poder facilitar tanto la entrada y la salida de las materias primas a estas empresas, para facilitar también la producción y también la llegada y la salida y la entrada de personas que trabajen en estas industrias. Este, por lo tanto, es un factor de localización clave para todas las industrias. Sin embargo, en función de las características propias de cada una de ellas, es decir, si estamos hablando de industria del automóvil, industria textil, industria química, bueno, pues tendremos que tener en cuenta otro tipo de factores a la hora de decidir sobre su emplazamiento. Por ejemplo, aquí los tenemos. En primer lugar, bueno, pues la disponibilidad del terreno y el precio del suelo son factores clave, ya que, sobre todo para aquellas industrias de base que requieran grandes instalaciones. Es decir, si vamos a construir una gran fábrica en la cual vamos a necesitar muchas naves, bueno, pues es interesante informarnos sobre el terreno, si está disponible y cuál es el precio de este terreno, ¿vale? Otro factor a tener en cuenta es la proximidad de otras industrias similares o algunas industrias que sean complementarias. Normalmente esto se hace, bueno, pues las industrias se suelen agrupar en polígonos industriales o parques empresariales y tecnológicos con el objetivo de compartir servicios e infraestructuras. Todo ello lo que permite es reducir los gastos. Es decir, si una empresa necesita para producir su producto, bueno, pues digamos, necesita un servicio tecnológico que le puede proporcionar una industria cercana, pues va a ser mucho mejor, le va a permitir reducir los gastos que en el caso de que esta empresa esta empresa auxiliar que necesita, se ubique en un lugar mucho más alejado, ¿vale? Por lo tanto, es importante que todas estas industrias se agrupen en estos polígonos o en estos parques empresariales. Otro factor es la cercanía de los mercados, es decir, si esta empresa se ubica cerca de los lugares en los cuales, de los mercados en los cuales los consumidores van a poder adquirir nuestros productos, bueno, pues mucho mejor. Sobre todo esto es muy importante en las industrias de bienes de consumo, ya que estamos hablando de productos perecederos. Por lo tanto, bueno, pues el transporte, si puede ser a lugares cercanos, pues mucho mejor, ¿vale? En cuarto lugar, hay que entender que, bueno, la disponibilidad, el coste y la cualificación de la mano de obra. La mano de obra es fundamental para desarrollar la actividad industrial, sobre todo, bueno, pues cuando la actividad requiere mucha mano de obra no cualificada, como en ciertas industrias tradicionales, bueno, pues se priorizan aquellos lugares donde los salarios sean más bajos. Por el contrario, si estamos ante una industria puntera, tecnológica, la prioridad será la disponibilidad de personal altamente cualificado, aunque su salario sea muy elevado. Por lo tanto, bueno, pues tanto la disponibilidad como la cualificación de la mano de obra es importante. En quinto lugar, bueno, pues la legislación medioambiental. Las industrias muy contaminantes, la mayor o menor permisividad respecto a las emisiones, pues es algo fundamental. Si tenemos una empresa que emite muchos gases contaminantes,
En aquellos lugares que tengan legislaciones más restrictivas, bueno, pues nuestra actividad va a ser mucho más difícil de desarrollar. Pero si ubicamos y localizamos nuestra empresa en espacios donde la legislación laboral es mucho más permisiva, bueno, pues esto va a ser algo positivo para nosotros. Por último lugar, bueno, pues podríamos hablar, aunque hay muchos otros, aunque podríamos añadir muchos más factores, bueno, pues simplemente os he mencionado unos cuantos, ¿vale? El último serían los incentivos fiscales. Hay algunos países, bueno, que con el objetivo de atraer la inversión extranjera, digamos que lo que hacen es reducir los impuestos dirigidos a este tipo de empresas, y esto lo que hace es estimular que empresas extranjeras decidan establecerse en un territorio en concreto. Bien, bueno, estos son algunos de los factores que os quería comentar. Pasamos ahora a hablar del fenómeno de la deslocalización. La deslocalización significa básicamente que una empresa traslada parte de sus procesos productivos, o todos ellos, a otro país. Es decir, estamos trasladando nuestra empresa o la actividad de nuestra empresa de manera total o parcial hacia otro país. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues el objetivo es básicamente ahorrar costes, ¿vale? Tanto salariales como el precio de las materias primas o como es el caso de la energía. Si nosotros tenemos una empresa en España, pero decidimos trasladarla a un país emergente, como es el caso de Vietnam o Tailandia, etcétera, Indonesia, bueno, en estos países la situación es completamente diferente respecto al tema de los salarios. El tema del coste de las materias primas va a ser mucho menor, el coste de la energía también va a ser mucho menor, y esto va a permitirnos ser mucho más competitivos en el mercado, y también el objetivo principal, que es la obtención de los máximos beneficios posibles. Este fenómeno de la deslocalización industrial se inició en la década de los 90, básicamente debido a tres factores. En primer lugar, bueno, pues la apertura de esos países emergentes, como se estaba diciendo, y la globalización. Esto ha creado que, bueno, pues la globalización de los mercados ha provocado que haya una apertura de ciertas regiones económicas a que las empresas extranjeras se puedan establecer en estos lugares. Y es por eso que muchas de las prendas de ropa que nosotros vestimos, si nos fijamos en la etiqueta de fabricación, podremos ver que han sido fabricadas en lugares, bueno, pues en lugares extranjeros, ¿de acuerdo? En otras regiones mucho más alejadas. Por ejemplo, pues marcas deportivas muy famosas, ¿vale? Como es el caso de Nike, Adidas, bueno, pues tienen sus zonas de fabricación, sus lugares de fabricación están en países emergentes. Otra causa que ha provocado esta deslocalización, otro fenómeno, otro factor que hizo posible esta deslocalización, es el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto ha hecho mucho más fácil el poder controlar ese proceso productivo, el poder desarrollar formaciones, estar con un contacto más directo con nuestros trabajadores y con la fábrica que está ubicada, que está deslocalizada en otra región. Finalmente, otro factor, bueno, pues es la mejora y el abaratamiento de los transportes. Eso ha producido que, bueno, pues que sea mucho más atractivo poder deslocalizar la actividad industrial hacia otros lugares. Este fenómeno, bueno, se produjo principalmente en dos fases. Este mapa, que lo tenemos en el libro de texto, lo podéis ver, ¿vale? La primera fase se desarrollaría entre el siglo XX y el siglo XXI, es decir, finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y bueno, es un fenómeno en el cual podemos ver, por ejemplo, por regiones como Estados Unidos, Europa Occidental y Rusia, Japón, Australia, estas zonas que tenéis en verde. Bueno, pues podéis ver que estas flechas azules, cómo dirigen la mayoría de sus procesos productivos hacia otras regiones como por ejemplo la India y China. Estas potencias eran las potencias emergentes en ese momento, y bueno, pues todo el proceso de producción, debido a que era mucho más barato, pues se decide producir en estas zonas, tanto en China como en la India. Sin embargo, también encontramos una segunda fase de esta deslocalización que ya se desarrolla en pleno siglo XXI, en el cual, bueno, estos países emergentes han llegado a un nivel de desarrollo y también deciden deslocalizar su proceso de producción hacia otras zonas, hacia otros territorios, otros países de menor ingreso. Tal y como podéis ver aquí, estos países como la India y China, vemos con estas flechas rojas que nos indican que también han deslocalizado parte de su proceso productivo
hacia otras regiones como por ejemplo pues, Pakistán, Bangladesh, Singapur, Indonesia, Filipinas, etc. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las dos fases y finalmente el último apartado que quería comentaros es el concepto de la relocalización industrial. Este fenómeno, bueno, pues se produce con un carácter muy reciente y es que algunas empresas de los países más avanzados han iniciado un proceso de vuelta a casa de aquellas fábricas que habían deslocalizado, principalmente a China. Y bueno, pues esto se produce debido a 4 factores. En primer lugar, el aumento de los salarios en los países asiáticos. Si bien un factor para deslocalizar era que en China pues, los salarios eran muy bajos, bueno, pues se ha producido un aumento de los salarios y eso ha hecho que que muchas de estas empresas vuelvan de nuevo a Estados Unidos, a las zonas industriales tradicionales, Estados Unidos o la Unión Europea. Otra circunstancia que se ha dado es el avance en la tecnología, lo que ha permitido, bueno, pues ha permitido que los procesos de producción de los países más desarrollados, bueno, pues que permite que haya un aumento de la productividad y compensar así unos costes que en principio eran más elevados, ¿de acuerdo? O sea que la tecnología, en este caso, ha beneficiado para que muchas de estas industrias vuelvan a sus lugares de origen. Otra circunstancia que se ha dado son los incentivos fiscales en los países de origen. Los países de origen que sufrieron este fenómeno de deslocalización, bueno, tuvieron que tomar armas en el asunto y lo que hicieron fue reducir o incentivar fiscalmente la vuelta de estas empresas para que, bueno, pues para que muchas de las actividades industriales que se habían deslocalizado volvieran así a sus países de origen. Finalmente, otro factor, otra motivación que ha producido este fenómeno de la relocalización es la cercanía al mercado de consumo. Es decir, muchos de los productos que se habían deslocalizado, productos tecnológicos, etcétera, si los ubicamos más cerca del mercado de consumo, es decir, de los países de origen, pues podemos adaptarnos rápidamente a los cambios en la demanda, que son cambios muy bruscos y por lo tanto, bueno, pues siempre que la fábrica esté cerca del mercado de consumo, esto va a facilitar que podamos hacer cambios en un momento dado, ¿vale? Este retorno, que empieza a ser bastante significativo, está condicionado por el tamaño y la actividad de la empresa, pero sobre todo por el gasto que supone la mano de obra en el coste total de la producción, ya que los salarios siguen siendo más altos que en los países avanzados, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os venga bien, ¿vale? Un saludo, hasta luego.